Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Manuel Sanabria y bueno, bienvenidos a otro video de un poco de ingeniería química. Después de tanto tiempo, volvemos. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser una comparación entre dos intercambiadores de calor. Entre un intercambiador de calor de tubos y carcasa y un intercambiador de calor de placas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar? O cómo vamos a empezar, mejor dicho. Vamos a empezar con un poco de teoría, ¿vale? Con un poco de teoría. Esa teoría más que todo para poder comparar, para poder entender los equipos. Luego el plan principalmente del video es realizar simulación en Aspen EDR y ver un caso de estudio, pero para los dos tipos de intercambiadores. Verificar cuál es el que requiere menor área y por qué razón también, y hacer un análisis un poquito más completo de lo que es la comparación entre los dos intercambiadores de calor. Lo que vamos a ver primeramente. Como hemos visto, algunas características necesitamos conocer del intercambiador de calor de placas y del intercambiador de calor de tubos y carcasa. ¿Sí? En este caso, digamos, viendo el intercambiador de calor de placas, tenemos un equipo el cual nosotros podemos realizar la transferencia de calor entre dos fluidos, ¿ya? Entre dos fluidos, los cuales no entran en contacto como tal. Sí es verdad que el equipo es compacto y pareciera, al menos digamos algunos que lo ven primera vez, yo cuando lo he visto primera vez, no tenía la seguridad de que no entraran en contacto porque es bastante compacto, pero lo que pasa es que las placas y las juntas están distribuidas de tal forma que el equipo como tal o los fluidos no entran en contacto y están separados un fluido del otro por placas que están intercaladas, y en ese caso digamos un fluido con el otro intercambian calor y de esa forma se va dando lo que es el cambio de temperatura. ¿No? Aquí tenemos un esquema bastante representativo con el intercambiador de calor de placas, donde prácticamente tenemos varias placas y un fluido, si se dan cuenta, solamente pasa por una determinada zona y el otro fluido por otra determinada zona. No entran en contacto como tal, es decir, no entran en contacto entre los dos fluidos, pero sí hay un contacto con la placa, la cual hace, o bueno, el área a la cual están expuestos, la superficie, hace que se tenga la transferencia de calor y así el fluido caliente aumenta, digo, baja la temperatura y el fluido frío aumenta la temperatura por esa transferencia de calor que hay entre una placa y la otra, o bueno, mejor dicho, entre un fluido y el otro en medio de una placa. Entonces aquí podemos ver, digamos, de una forma bien esquemática lo que es la transferencia de calor y cómo se distribuyen los fluidos. Es verdad que aquí tenemos el equipo más desarrollado, donde tenemos también su bastidor en el cual se realiza el ajuste de todas las placas y también tenemos algunas características, ¿no? Algunas características de las placas y demás. ¿Ya? Entonces, eso es principalmente, no quiero decir visto de forma rápida, pero eso es principalmente cómo funciona, ¿no? Fíjense en este punto el fluido frío pasa y solamente pasa por ciertas zonas, mientras que el otro fluido entra por el otro lado y pasa igual por ciertas zonas que no están en contacto. Y si se dan cuenta, este punto, digamos, que está con el fluido caliente y este punto está con el fluido frío, sufren en este caso la transferencia de calor a través de esta placa. Y así, digamos, los fluidos frío y caliente se van intercalando y cada placa sirve como superficie de transferencia de calor. Por eso justamente el número de placas también representa correspondiente a su área el área total de transferencia de calor. ¿Ya? Es importante como tomar en cuenta que también se tiene intercambiadores de calor de placas soldadas en las cuales funcionan de la misma forma, ¿sí? Funcionan de la misma forma un fluido, una placa, un fluido caliente y un fluido frío que no entran en contacto directo, solamente están en contacto con la placa. Y estos son de placas soldadas, por ejemplo, estos de aquí, ¿no? Intercambiadores de calor que no son desmontables, pero son más compactos, ¿ya? Entonces, eso podemos mencionar correspondiente a los equipos de transferencia de calor de placas. Es verdad que se tiene una teoría bastante amplia, inclusive mismo los canales que se tienen distribuido llegan a ser un poquito diferentes en algunos casos y cada uno de esos canales diferentes llega a generar distintos tipos de turbulencia o la turbulencia de diferente forma, mejor dicho, ¿no? Fíjense aquí tenemos los distintos distribución de canales que tiene cada placa en las cuales se distribuye el fluido. ¿Sí? Entonces eso es importante, digamos, tomar en cuenta en el intercambiador de calor de placas.
Este libro, por si acaso, es el libro de transferencia de calor para ingenieros de procesos de Eduardo Cao. Es importante mencionar que este equipo como tal, un momentito por favor. Este equipo como tal es un equipo que es bastante compacto. Su mantenimiento depende, digamos, si es un intercambiador de placas que son desmontables, se desmonta todas las placas y se limpia, ¿no? Si es un intercambiador de calor de placas soldadas, la limpieza tiene que ser con fluido a presión. ¿Cuáles son ventajas y desventajas que podemos mencionar correspondiente al intercambiador de calor de placas? Es que es un equipo que es bastante eficiente en cuanto al área de transferencia de calor. ¿Sí? Es decir, requiere un área relativamente menor que otros intercambiadores de calor para trabajar mismos tipos de casos de transferencia, por así decirlo. Y eso vamos a comprobar ahora. Ya, es verdad que es mucho, es muy usado para lo que es fluidos limpios, ¿sí? Es decir, si vamos a usar este intercambiador de calor, es necesario que sean fluidos limpios, no que no tengan sólidos arrastrándose los fluidos y demás, o que no formen deposiciones, principalmente por este caso de las placas y los canales que se tienen, ¿sí? Entonces, eso es importante. También el hecho que el fluido o los fluidos se distribuyen a través de las placas causa una caída de presión bastante considerable en comparación inclusive con otros intercambiadores de calor, y por esa razón también es algo que hay que considerar como limitante, ¿sí? No es ideal para fluidos que tengan altas deposiciones y tiene una caída de presión considerable, y también no es ideal para fluidos a alta presión, eso principalmente porque daña las juntas entre placas. Entonces, para ese caso se utiliza otro tipo de intercambio de calor, como es el de tubos y carcasa. Pero este es un equipo que es bastante usado, es bastante compacto, no es tan robusto, y el hecho de que también sea desmontable en cuanto a las placas también permite la ampliación del área. ¿Sí? Es decir, prácticamente se puede regular el área de transferencia de calor con el número de placas, si se aumenta o se disminuye. Y eso hace que sea bastante versátil el equipo para distintos casos de transferencia de calor. Sí, es algo bastante importante, es uno de los equipos que es bastante usado en la industria de alimentos, ya, inclusive en pasteurizadores se utiliza intercambiadores de calor de placas en los cuales se divide en la zona de calentamiento, luego pasa por el holding y luego pasa a la zona fría. Entonces es bastante interesante poder trabajar con estos intercambios de calor y poder verlos inclusive en operación. Y vamos a ver ahora lo que son los intercambiadores de tubos y coraza, ¿ya? Ahorita estoy mencionando algunas, por si acaso, algunas de las ventajas. Eh, Voy a mencionar, o vamos a hacer el caso de estudio más adelante para que ustedes vean la comparación, ¿no? El de tubos y carcasa, un intercambiador de calor muy usado, principalmente en la industria petroquímica. ¿Y por qué? Principalmente porque su uso es bastante amplio, ¿ya? Su uso es bastante amplio. ¿A qué me refiero? Podríamos haber escogido, digamos, en lugar de un placas, un tubos y coraza, sí, podríamos haber escogido. No es que está limitado, ya, es decir, no es que los flujos o los procesos que utilizan un intercambiador de placas no puedan usar un tubos y coraza. Los tubos y corazas, de hecho, son para bastantes tipos de uso. Y ahí también hay que mencionar algo. El hecho de que sean para bastantes tipos de usos también representa de que pueda trabajar con distintos tipos de condiciones de proceso. ¿A qué me refiero con eso? Puede trabajar a altas presiones, lo que el intercambiador de calor de placas en este punto está limitado. De hecho, es recomendable trabajar el intercambiador de calor de placas solamente hasta 10 bares, pero este intercambiador de tubos y coraza puede trabajar a mucho más elevadas presiones, ¿sí? También correspondiente al equipo como tal, también puede trabajar con sólidos que forman deposiciones. ¿Sí? Si vemos aquí, digamos, la distribución de tubos que tenemos, si es que si es que se tiene sólidos que forman deposiciones, van o pasan por los tubos, y para la limpieza solo se utiliza agua a presión para poder limpiar todos los tubos. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos, es importante mencionar de que este tipo de intercambiadores tiene un uso bastante amplio. ¿Ya? Es verdad que requieren mayor área, tienen mayor componentes en el mismo equipo como tal, porque no solamente tiene la carcasa y los tubos, que ese es los principales componentes, ¿no? Porque es un intercambiador de tubos y carcasa, sino que también tienen baffles, la parte de lo que son los pasos de los tubos, tenemos en la cabeza flotante,
¿no? Entonces ese tipo de situaciones o de equipos como tal ya llegan a representar una mayor complejidad en cuanto a un diseño mecánico, ¿sí? Aquí podemos ver de forma más simplificada cómo tenemos el equipo. Tengo aquí un fluido que pasa por el tubo, en este caso un intercambiador 1-2, luego de pasar por el tubo, en este caso, tomamos en cuenta uno no está volviendo por el mismo lado, está entrando y saliendo por un lado. En este caso tengo tubos en U. Lo que pasa es que, igual, de la misma forma que en el otro intercambiador de calor, no entran en contacto los fluidos. Tenemos un fluido que pasa por un lado y otro fluido que pasa por otro lado. En este caso tenemos un fluido que pasa por los tubos, por dentro de los tubos, y el otro fluido que pasa por fuera de los tubos, por la carcasa, ¿sí? La carcasa también tenemos baffles, que justamente teníamos aquí, digamos, su representación, y el fluido que pasa por la carcasa pasa por estos baffles también, que generan turbulencia, que ayudan a la transferencia de calor. Entonces, en este caso podemos mencionar que tenemos la transferencia de calor ocurre por fuera de los tubos pequeños internos, ¿sí? Por fuera, la superficie externa, que está en contacto con el fluido que está por la carcasa. Es también importante mencionar que si hablamos de intercambiadores de tubos y corazas, aparte de tener varios usos, también hay distintos tipos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo una representación de un reboiler, ¿ya? De un reboiler, o bueno, sería un sistema de transferencia de calor tipo reboiler. Y si hablamos inclusive de la designación de tipos de intercambiadores de tubos y carcasa, podemos mencionar su designación en base a la normativa tema, donde tenemos distintos tipos de cabezas de intercambiador de calor, la parte de la coraza de distintas formas, de un paso, de dos pasos o también de flujo cruzado, ¿no? Es un equipo eh, bastante completo, bastante robusto. Y el hecho de que sea bastante robusto también involucra de que sea bastante o más costoso que otro equipo que es el intercambiador de calor de placas. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que cambie, digamos, o bueno, que alguien que está diseñando un proceso tenga que considerar este tipo de cosas antes de seleccionar un intercambiador de placas o uno de tubos y corazas, ¿sí? Tenemos un video en el canal que explicamos el diseño térmico de un intercambiador de tubos y carcasa. Ahí, digamos, lo pueden ver, y inclusive tenemos uno en EDR, ¿sí? Donde explicamos ya de forma un poquito más detallada lo que es el diseño térmico. Pero era necesario poder ver esto antes de ver lo que es el caso que vamos a realizar. Ya hemos visto una comparación entre los dos, ¿sí? Es verdad, hemos tomado en cuenta un poquito de teoría, pero ya hemos visto una comparación. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque vamos a empezar a hacer un caso, y para eso voy a compartir un rato la pizarra. Ya, entonces empezaremos. Voy a compartir la cámara como tal, aplicación cámara, y de ahí voy a explicar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una comparación con un caso. Vamos a nosotros trabajar con 500 kilogramos, ya, de agua, o de una mezcla de agua-etanol. Sí, esto va a ser una mezcla de agua-etanol, con una composición de 0.7 de agua y 0.3 de etanol. ¿Sí? Esto es porcentaje másico. Perdón, 70-30. 70-30, si estamos hablando de porcentaje, ¿no? Ahora, esto lo que voy a hacer es calentarlo, ¿sí? Calentarlo. Yo lo que voy a hacer aquí, voy a anotar el perfil de temperatura, y lo que quiero es que este fluido se caliente desde una temperatura de unos 20 o 25 hasta unos 50, ¿sí? Y para eso lo que voy a hacer es, voy a usar otro fluido que es agua caliente. Y el agua caliente yo lo voy a introducir a una temperatura de 80 grados centígrados. Y en este caso, para el problema, yo voy a definir que esto va a salir a una temperatura de 60. ¿Sí? Entonces, estas cosas estoy definiendo como tal. ¿Ya? Entonces, eso vamos a poner en el programa. Sí, lo vamos a hacer con el programa. No vamos a hacer el diseño térmico completo, vamos a hacerlo con el EDR. ¿Ya?
Ahora, si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que no importa el intercambiador de calor que sea, en este caso se va a cumplir el mismo calor, el mismo duty, el mismo flujo de calor, porque este va a estar en base a la masa por el Cp por el delta T. Entonces, si es un intercambiador de calor de placas o un intercambiador de calor de tubos y coraza, este va a ser el mismo, porque yo lo que estoy haciendo es 500 kilogramos hora de agua, lo estoy calentando, entonces va a ser el mismo flujo másico, el mismo Cp, y la temperatura va a ser las mismas, o bueno, 500 kilogramos hora de esta mezcla. Entonces, no importa el intercambio de calor, el calor va a ser el mismo. ¿Qué más va a ser lo mismo? Si en ambos casos o en ambos tipos de intercambiadores de calor vamos a usar las mismas temperaturas, lo que va a ser igual también va a ser ¿qué? La temperatura media logarítmica. Entonces, esto va a ser igual. ¿Ya? Esto va a ser igual en ambos equipos. ¿Por qué? Porque en ambos casos, digamos, tenemos el mismo delta T2 y el mismo delta T1. Bueno, el delta T1 y el mismo delta T2. Y recordemos que la temperatura media logarítmica está en base a estos. No importa si el equipo es uno u otro. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta de algo. Tengo aquí la ecuación de balance de calor, la temperatura media logarítmica que está en base a las temperaturas, que ya lo tengo. Todo esto va a estar en grados centígrados por si acaso. ¿Ya? Perdón que sea un poquito disperso. Ahorita estoy explicando así detallado. Y lo que voy a hacer también es darme cuenta de algo. Recordemos que todos los intercambios de calor trabajamos con esta fórmula. Q es igual U por área por delta T media logarítmica. Bueno, en algún caso puede haber un factor de corrección, pero tenemos esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? No importa el intercambiador de calor que sea, porque vamos a hacer un intercambiador de calor entre el placas, ya que es el plate heat exchanger, y el shell and tube. ¿Sí? Shell and tube. Vamos a hacer una comparación entre estos dos. Y lo que va a pasar es lo siguiente. El calor va a ser el mismo en ambos casos. ¿Sí? El delta T media logarítmico va a ser igual al mismo, porque estamos hablando de las mismas temperaturas. El calor igual al mismo porque es el mismo proceso de calentamiento. Lo que sí va a cambiar va a ser este y este. ¿Ya? Y vamos a ver qué tal va a ser el área en cada uno. Y de hecho, digamos ya con la teoría que les había adelantado, es importante que nos demos cuenta que el área para un intercambiador de tubos y carcasa va a ser mayor que el área necesaria en un intercambiador de calor de placas. Es decir, el intercambiador de calor de placas va a requerir menos área para este mismo proceso. Y eso va a ser ¿por qué? Por su coeficiente de transferencia de calor global. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros veamos o mencionemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí, digamos, nosotros nos damos cuenta de una forma más a detalle cómo va funcionando o bueno, cómo van ocurriendo los cambios cuando hacemos un diseño térmico y cómo nosotros podemos hacer la selección basándonos ya en puntos más fuertes. ¿Sí? Entonces, ahora van a ver que este es el punto que vamos a ir analizando cómo va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces voy a abrir el exchanger. Voy a abrir el exchanger. Está abriendo el equipo, digo, el programa. Un momento, voy a poner silencio al celular. En este caso ya no estoy compartiendo la pantalla como tal, digo, la cámara para... solamente estoy compartiendo la cámara para la pizarra, perdón. No estoy compartiendo la pantalla para estar yo, digamos, frente a la cámara. ¿Ya? Porque voy a ir haciendo unas cuantas observaciones en la pizarra. ¿Ya? Entonces tengo aquí el intercambiador de calor. Voy a abrir el nuevo. Y voy a poner aquí Shell and Tube. ¿Sí? Este va a ser mi primer punto. ¿Sí? Vamos a hacer el caso que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Lo voy a dejar como intercambiador de calor tipo BEM. ¿Sí? Un paso por la coraza, bonnet y bonnet bolt tube sheet. Ambos, digamos, las especificaciones de la parte de la cabeza, si quieren verlo así, del intercambiador de calor de tubos y carcasa. ¿Sí? El arreglo triangular, ya, el baffle segmentado, ¿sí? Y el diámetro externo del tubo 0,75. Entonces voy a empezar a poner la composición. ¿Ya? Vamos a poner property datas, hot stream properties. Perdón, composición le voy a poner.
Vamos a poner Aspect Properties. Y vamos a poner etanol y agua, ¿no? Etanol y agua. Ese es nuestro fluido. Buscaremos aquí. Etanol. Era que ponga igual. No va a aparecer varios. Etanol. Y agua. Usar compuestos selectos y Color Stream Properties. Composición, perdón. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que este es la mezcla de etanol agua. Este de aquí es el que queremos calentar, de 25 a 50 grados centígrados, ¿no? Bueno, lo voy a hacer en el color naranja porque es el color que está aquí abajo. ¿Sí? Este es este. Esto es mezcla de etanol, agua. Y el de abajo, o el de arriba, mejor dicho, que solamente vamos a usar para calentar, es agua caliente. Agua caliente. ¿Ya? No quiero ponerlo como ají porque parece plata. Agua la voy a poner. Agua. ¿Sí? Ahora, seguiremos. Etanol. ¿Qué composición hemos dicho? 70%. En porcentaje en masa. Y vamos a poner 0.7 y 0.3. ¿Listo? Esto es el fluido frío, que es el que queremos calentar. Y el fluido caliente es pura agua, así que le voy a poner 1. Listo. Vamos a las definiciones del problema como tal. No voy a poner nada en este punto, voy a poner principalmente los datos del proceso en kilogramos hora. Y mi fluido frío es el que yo quiero calentar. ¿Cuánto hemos dicho que queremos calentar? 500 kilogramos hora. Entonces vamos a empezar con eso. 500 kilogramos hora. ¿De cuánto a cuánto en grados centígrados? 25 a 50 grados centígrados. Listo. Las presiones. Voy a decir que van a estar alimentándose al intercambiador de calor una presión de unos 1.5 bares. ¿Sí? 1.5 bares. O 2 bares vamos a poner. 2 bares. El programa automáticamente reconoce una caída de presión. Y hemos dicho que el fluido caliente va a pasar desde unos 80 hasta unos 60 grados centígrados, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. De unos 80 hasta unos 60 grados centígrados. ¿Ya? Y la presión igual, la misma presión. ¿Ya? No voy a especificar nada más, aunque podría especificar un fouling resistance. Me va a salir el error de que no hemos especificado. Pero lo que yo quiero principalmente es tener, digamos, los datos. Aunque vamos a especificar, en ambos casos vamos a especificar el mismo. Voy a poner un fouling resistance de 0,0013. Es un valor que tenemos como referencia en bastantes libros. Les voy a mostrar ahorita el libro. Bueno, este valor lo voy a sacar del libro de Rules of Thumb. Donde tenemos valores de fouling resistance comunes para lo que son sistemas de transferencia de calor. Déjenme buscarlo. Estaban por aquí abajo. Ahí está, 38. Es un libro bastante bueno, compilado, ¿no? De puro puntos exactos. Entonces 0.0013 para el agua. Lo voy a tomar en cuenta esto. 0.0013. Tengo que ponerlo en base a estos valores, che. 0.001 le pondré. Me estaba olvidando que en este punto tengo que ponerle como lista, no como valores definidos, por así decirlo. Y vamos a hacerlo correr, ¿ya? Vamos a hacerlo correr y vamos a comparar con otro intercambiador de calor
que es el de placas. Es verdad que me salió aquí unos cuantos anuncios, pero tenemos resultados. Ya tenemos aquí un poco correspondiente a la fase, pero veamos qué tal correspondiente a lo que es el equipo. ¿Sí? Vamos a resultados, pauta optimización, la hoja de especificaciones tipo tema, y veamos esta parte principalmente, el flujo de calor. Es verdad que aquí también tengo resultados térmicos, performance, y aquí también puedo ver el flujo de calor. Ya. Ahora, esto lo voy a comparar con otro mismo intercambiador de calor de placas. Y ahí van a ver que vamos a obtener el mismo flujo de calor, la misma temperatura media logarítmica y demás, pero sí el área tenemos que analizar qué tal va a salir. Porque aquí inclusive ya tengo el costo, ¿no? Fíjense, todo esto tengo ya del intercambiador de calor. Pero veamos ahora simulando otro que va a ser técnicamente el mismo caso, pero en un intercambiador de calor de placas. ¿Vale? En un intercambiador de calor de placas. Entonces antes lo voy a guardar lo estoy guardando este archivo como este va a ser Shellantub, este es Shellantub, tubos y carcasa, ¿no? Perdón que lo diga en inglés, Shellantub. Ahora vamos a hacer uno nuevo, como les digo, uno nuevo, y el nuevo va a ser uno de placas, ¿sí? Crear. El otro ha desaparecido, bueno, lo vamos a abrir nuevamente, no hay problema. Y en este caso vamos a hacer lo mismo que he hecho. Ya, en este punto voy a poner pausa al video para poder poner ya la composición y demás para adelantar esa parte. Y lo voy a poner directamente cuando tengamos la composición. ¿Sí? Ya, entonces ya tengo, digamos, la composición. Lo único que he hecho es lo mismo que hace anteriormente. He puesto los componentes, he buscado los componentes y en este caso el fluido frío, que es el que yo quiero calentar, 70% en etanol, 30% en agua. O al revés estamos, momento, estamos al revés. Ya, voy a abrir el otro archivo también para que hagamos la comparación, que todos estamos haciéndolo igual, para que ustedes vean también. Entonces, estoy abriendo el otro archivo, o sea, el que hemos guardado ahora, ¿no? El Shellantub. Momento, ya está. Entonces, este es el que hemos guardado ahora, ¿ya? Fíjense los datos del proceso, ahí para que estén bien a detalle. Bueno, esto es en kilogramos hora, 500, ¿no? Fíjense. La composición y demás, todo es lo mismo prácticamente. Sí, todo es lo mismo. Composición y composición. 0.7, de hecho le he puesto en ambos casos 0.7. Al revés le he puesto. Debería ser 0.7 de agua y sí, al revés le he puesto. Ya, bueno, se puede corregir, no hay mucho problema. No hay mucho problema. En ambos casos voy a hacer lo mismo, ¿sí? 0.7 y 0.3. Un error de typeo. Entonces, este es el que es intercambiador de calor de placas, ¿sí? Los datos del proceso van a ser los mismos. Cold stream, la temperatura, el fluido frío, que yo quiero que se caliente 500 kilogramos hora, de 25 a 50. Sí, todo por si acaso eso es lo mismo que en el Shellantub, fíjense. Vamos a los datos del proceso de 25 a 50. De 25 a 50. Y el otro que es el fluido caliente de 80 a ¿cuánto? A 60. ¿Sí? Todo es lo mismo, por si acaso. De 80 a 60, este es el Shellantub. Fíjense, Shellantub. Ahora es verdad que en aquí, digamos, tengo aquí una calle de presión estimada igual, pero yo lo voy a poner, es un poco diferente la introducción de datos, por si acaso. Yo lo voy a poner igual la misma presión que he trabajado, que era de 1.5 bares, si no me equivoco, no, 2 bares, si no me equivoco. A ver, veamos. 2 bares, sí. Y no voy a poner nada más, ¿sí? La resistencia ya en este punto puedo poner igual el mismo valor, 0.01, ¿ya? Y lo vamos a hacer correr, ¿ya? Por si acaso, no estoy haciendo nada más, estoy haciendo que el programa diseñe el intercambio de calor, encuentre el óptimo, ¿sí?
En ambos casos he hecho eso. Ya, eso es importante. Dense cuenta que en ambos casos he hecho eso. Y bueno, aquí me sale un anuncio correspondiente a los rangos de las propiedades. No hay mucho problema en eso. Pero veamos los resultados. Ya, vamos a ver los resultados. Aquí tengo las especificaciones técnicas, el performance y demás. Y veamos. Necesitamos saber cuánto tenemos primeramente, si estamos teniendo los mismos casos de flujo de calor. Porque ahorita, ¿qué hemos dicho nosotros? Hemos dicho que técnicamente tenemos el mismo flujo de calor. Le he puesto en cuadradito, tenemos el mismo flujo de calor, tenemos la misma temperatura media logarítmica y estos son los que van a cambiar. ¿Sí? Entonces veamos. Estoy ahorita, este lo voy a guardar nuevamente, ya lo voy a guardar. Aquí le voy a guardar el otro, este lo voy a guardar como placas, PHE, Plate Heat Exchanger. Y veamos, ya. Voy a ponerlo en pantalla doble para que se entienda mejor. Bueno, con pantalla doble me refiero a, lo voy a distribuir esto, hacer los libros. Ahí está. Ya. Ya. Ahora sí. Veamos qué tal tenemos en este punto. El primero y el segundo. ¿Sí? Me voy a ir a los resultados. Vamos a ir a la parte de resultados técnicos primero. Performance. ¿Sí? Veamos. El Shell and Tube, 45.963. El PHE, veamos. Flujo de calor, 45.963. En ambos casos el mismo flujo de calor. Listo. Estamos hablando del mismo proceso. No debería haber ningún problema. Veamos lo que son los flujos básicos. En ambos casos debería haber calculado lo mismo, ¿no? Fíjense, aquí tengo 1102.3, que es el flujo que yo he puesto, 500 kilogramos hora en libra hora. Sí, es técnicamente el flujo que yo he puesto, pero en libra hora del fluido frío. Y el programa calcula el fluido caliente, que es prácticamente lo mismo, es decir, solo si yo hago aquí un balance de calor cedido y calor ganado, lo único que hago es despejar la masa del fluido frío necesario, o mejor dicho, la masa del fluido caliente necesario, y calculo con eso cuánto de agua caliente voy a necesitar. Entonces, como es el mismo flujo de calor y las temperaturas son las mismas, técnicamente todo está igual. Entonces, el fluido debería ser igual. Por esa razón, fíjense aquí, el el flujo másico en la coraza es 1176 y en el tubo es 1102.3. En este lado, que es el lado frío, que en este lado es el tubo, es el mismo, y en el lado caliente 1175.7. Ya una pequeña variación, pero estamos hablando de los mismos valores, fíjense la misma temperatura y demás. ¿Vale? Ahora, veamos algo bastante interesante. ¿Sí? Veamos algo bastante interesante. Vamos a ver los coeficientes de transferencia de calor. ¿Ya? Este es el PHE, el intercambiador de calor de placas, y este es el de tubos y coraza. Fíjense cuáles son los coeficientes de transferencia de calor calculados mediante el programa. Aquí es 167,48 y en este punto es 1762 y 587. La diferencia de coeficiente de transferencia de calor es bastante notable. En el intercambiador de calor de placas es mucho más grande los coeficientes de transferencia de calor del lado frío y del lado caliente. ¿Ya? Y eso obviamente hace algo. Hace que el coeficiente de transferencia de calor sea mucho mayor. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, yo voy a irme a este punto y yo me voy a ir a lo que es el coeficiente de transferencia de calor. ¿Cuánto tengo aquí de coeficiente de transferencia de calor? Tengo aquí el coeficiente de transferencia de calor limpio y sucio, que se refiere principalmente al coeficiente de transferencia de calor después de trabajar con lo que es el, el Falling Resistance. En este caso es 37, 34, o sea, solo necesitamos comparar uno. Y en este punto, fíjense, coeficiente de transferencia de calor limpio y sucio, digamos, después de trabajar con lo que es el Falling Resistance, fíjense aquí cuánto es, 223 y 400. Es muy evidente el coeficiente de transferencia de calor cómo cambia, ¿sí?
Y eso que el programa ahora lo que ha hecho, estamos hablando del Exchanger, lo que ha hecho es optimizar. Recuerden que cuando hablamos del Exchanger, lo que hace es cuando nosotros ponemos en la consola Run, ¿sí? Cuando nosotros ponemos el diseño, ¿sí? Cuando estamos en modo diseño, el programa dimensiona. ¿Y qué es lo que hace cuando dimensiona? Evalúa varios tipos, varias dimensiones, y de estas dimensiones encuentra la óptima, y justamente es lo que ha hecho. En este caso ha evaluado 4 dimensiones con distintos números de tubos y demás, y de estas 4 dimensiones lo que ha evaluado es la más óptima, y en este caso es esta, la más óptima, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos, digamos, el resultado más óptimo para este proceso de transferencia de calor, eso mediante el uso del programa. Y si se dan cuenta que hemos visto que el coeficiente de transferencia de calor realmente es poco bajo en comparación con el intercambiador de calor de placas, ¿ya? Con el intercambiador de calor de placas. Entonces, esa parte es bastante importante notar, ya esa parte es bastante importante notar. Justamente aquí lo que les decía, el coeficiente de transferencia de calor, 34 y 37, ¿ya? Ahora es verdad que aquí tenemos también otras dimensiones que podemos o que hemos obtenido mediante el programa, el número de tubos, la longitud, el arreglo o el paso de tubo, ¿no? Perdón, el paso de tubo en el caso del arreglo triangular con 0.9375 de paso y el diámetro de la coraza, ¿no? Todo eso ya es parte del uso del programa, que es bastante bueno poder obtener este tipo de resultados, inclusive el plano mecánico para poder construir o para poder tener, digamos, especificaciones de construcción, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, sí tenemos todo lo necesario. Pero veamos ahora algo bastante interesante que les había mencionado, el costo. Aquí sale 9.510. ¿Ya? Hagamos una comparación con el Plate Heat Exchanger. El Plate Heat Exchanger de la misma forma ha hecho la optimización, el programa. Ha evaluado varias configuraciones y de esas configuraciones ha encontrado la mejor. ¿Sí? Y esta ha sido la mejor. La mejor, en este caso, ha resultado con un coeficiente de transferencia de calor de cuánto. ¿Ya? De cuánto, un coeficiente de transferencia de calor de cuánto. 223 y 403. ¿Ya? Ahora, eh, esto, digamos, con el intercambiador de calor total. Esto era por los lados, ¿no? El caliente y frío. Y eso ya inclusive ya hemos visto también en el Shalom 2, que también tenemos esos resultados por el lado caliente y frío, que son distintos y menores inclusive, ¿no? Fíjense, 167 y 48. Esto es del lado caliente y del lado frío. Y comparado este es 10 veces más prácticamente. Y este igual. ¿Ya? Entonces esa parte es bastante importante analizar cómo aumenta. Y obviamente al aumentar el área es menor, ¿sí? Al aumentar al aumentar este coeficiente el área requerida es menor. Y veamos eso. Por ejemplo, aquí, ¿qué áreas requiero yo? ¿Sí? Tengo aquí área limpia y sucia y demás, o el área, digamos, hablando de dirty clean, que es correspondiente a los cálculos en base al fault resistance, ¿ya? 2.22. Sí, 2.22. Si vamos a las hojas de especificaciones, en este caso ya si quieren verlo aquí, la configuración, ¿sí? Número de pasos, número de placas y tenemos el área, 4.3, ¿sí? Este es el área, esto ya es la hoja de especificación final. Si no quiero confundir con los datos, me voy a basar principalmente en la hoja de especificación final, ¿sí? Este es el área, 4.3, ¿sí? Este es el área total del intercambiador de calor. Ahora, veamos cuál es el área total del, este es del placas, ¿sí? Del placas. Ahora veamos del Shell and Tube. Del Shell and Tube vamos a ir a su hoja de especificaciones tipo tema. Y veamos cuál es el área, ¿sí? Veamos cuál es el área. Ahora, si se dan cuenta en este punto, ya, el área requerida, lo podemos calcular en base a lo que es las dimensiones, ¿sí? 34 tubos por la longitud, por el área específica,
y así puedo calcular el área requerida. Pero como sabemos que tenemos en la hoja de especificaciones, aquí ya tengo la superficie, ¿no? 25 pies cuadrados como tal, ¿sí? Inclusive en base a eso se tiene obviamente lo que es el costo del equipo. Y veamos algo de los costos. La parte de los costos, ya voy a irme aquí. La parte de los costos, nosotros tenemos aquí 9.510, ¿sí? 9.510. Ese es para el Shell and Tube. Para el Plate Heat Exchanger, ¿cuánto es el costo? 783 nomás. ¿Por qué? Porque obviamente el intercambiador de calor, su costo también está calculado en base a qué? En base al área requerida, ¿sí? Ese es un punto. Obviamente también va a involucrar otras cuantas cuestiones, costos de construcción y demás factores que son bastante amplios. Pero sí podemos decir que solamente evaluando el área, aquí requerimos 4 pies cuadrados y en el Shell and Tube, ¿cuánto hemos visto que requerimos? 25, ¿sí? 25 pies cuadrados. Y ese tipo de situaciones, digamos, son, o ese tipo de datos, resultados son datos que nos hacen dar cuenta cuál es, digamos, la diferencia entre un intercambiador de calor y otro, cuál es el más efectivo, por así decirlo. Y acabamos de ver inclusive que los mismos coeficientes de transferencia de calor nos evidencian que en este punto, si yo, digamos, hago un cálculo manual del área, ¿no? El área, si este U es mayor, el área va a ser menor. Y si este U es menor, el área va a ser mayor. Entonces, este punto es el que hace principalmente que nosotros sea requerido mayor o menor área, ¿sí? Y obviamente también en base a eso está lo que es el costo del equipo. O, claro, hay que mencionar que el intercambio de calor de tubos y coraza tiene más por así decirlo, su ensamblado y demás es mucho más complejo que el intercambiador de calor de tubos y carcasas, pero es bastante significativo lo que es la diferencia de área, ¿no? Entonces ya podemos ver cuál es más efectivo hablando de o cuál requiere menos espacio, por así decirlo. Bueno, la palabra no sería espacio, cuál requiere menos superficie de transferencia de calor, ¿sí? Entonces ya podemos ver. Es verdad que el programa nos ayuda bastante, digamos, correspondiente a lo que son las dimensiones y demás. Es bastante bueno en ese caso, pero nuestro objetivo principalmente hoy día era ver lo que es la diferencia entre ambos. Ya han visto que para el mismo caso, hemos obtenido distintos, distintos valores de área de transferencia de calor. Hemos obtenido equipos con distinto costo y la diferencia es bastante amplia, ¿no? La diferencia es bastante amplia en ambos casos. Por eso, digamos, les había mencionado que un intercambiador de tubos y carcasa, ¿sí? Un intercambiador de tubos y carcasa tiene, requiere mucha más área para un mismo caso que un intercambiador de calor de placas. Su operación ya, digamos, es mucho más amplia para mayores presiones, inclusive para flujos bastante grandes, un intercambiador de calor de placas ya se puede llegar a quedar corto. Entonces ahí podemos poner un intercambiador de calor de tubos y carcasa con 1300 tubos, por ejemplo. Porque hay de esos casos, ¿no? Con 1300 tubos. Entonces ahí, digamos, para casos bastante excepcionales, el intercambiador de calor de tubos y carcasa es bastante bueno, ¿sí? Es bastante bueno. ¿Por qué? Porque principalmente estamos hablando de un equipo que es bastante robusto para usarse en altas presiones, temperaturas bastante elevadas, flujos bastante grandes. Mientras que si vamos a trabajar con un flujo pequeño, un intercambiador de calor de placas y juntas, no está mal, está bastante bueno, inclusive que es mucho menor el área requerida. Lo que sí es importante que el fluido no forme deposiciones porque eso va disminuyendo obviamente la efectividad de la transferencia de calor porque se van depositando y obviamente eso también hace que la operación requiera un mantenimiento más seguido, ¿sí? Entonces esa parte es importante. Ya hablando del diseño térmico,
Podemos mencionar algunas cuantas cuestiones para terminar. Sí, podemos mencionar algunas cuantas cuestiones para terminar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los intercambiadores de calor de placas? Si hablamos, por ejemplo, de lo que es el, el número de Reynolds, ¿no? Que es un punto importante para el cálculo en base, por ejemplo, en este caso al factor de Colburn, que es un factor con el cual se puede calcular el coeficiente de transferencia de calor en las placas. Digo, perdón, para el intercambiador de calor de placas. Ahorita voy a buscar su gráfico. Reynolds JH, este es Reynolds y JH, ¿no? Entonces el número de Reynolds, si se dan cuenta, obviamente va a ser el que cambie el JH, que es el factor que me va a permitir hallar el coeficiente de transferencia de calor en base al número de Nusselt. Entonces el Reynolds es un punto importante y el cálculo del número de Reynolds obviamente es distinto para cada caso. Para un intercambiador de tubos y carcasa es distinto que para un intercambiador de calor de placas. En este caso toma en cuenta lo que son las dimensiones específicamente de las placas, de los canales, ¿no? Para este punto. Y el hecho también de que la profundidad del canal, fíjense, ¿no? La profundidad del canal y demás sean valores bastante pequeños, ¿sí? Hace que el número de Reynolds sea un valor que cambie, ¿sí? Que cambie bastante en un caso y en otro, ¿sí? Por ejemplo, digamos en tubos y carcasas, si hago el cálculo del número de Reynolds es prácticamente con el diámetro del tubo interno, digamos. ¿Sí? Es verdad que cuando hago el cálculo puedo también hacer cálculo en base a la velocidad de flujo másico y eso también está en base al área y a ver, tengo que también mencionarlo, ¿no? Tengo que mostrarlo. Esto lo 6. ¿No? Es verdad, como les había mencionado, si hago el cálculo de transferencia de calor en un intercambiador de tubos y carcasa, también tengo lo que es el diámetro equivalente, el cálculo, ¿no? Del área de transferencia de calor en base al perímetro húmedo y demás cuestiones para el diseño térmico, pero solamente viendo la diferencia del cálculo del número de Reynolds y la diferencia del cálculo del factor de transferencia de calor, yo me puedo dar cuenta por qué cambian tanto los coeficientes. ¿Sí? El hecho mismo de que tengamos esos canales tan pequeños en intercambiadores de calor de placas hace que haya una mayor turbulencia. ¿Sí? Y de esa forma también con los cálculos necesarios obtenemos el coeficiente de transferencia de calor en los lado frío y lado caliente, y en este caso digamos el diseño térmico del coeficiente de transferencia de calor de tubo y carcasa va a ser principalmente en el lado de los tubos y en el lado de la coraza, ¿no? Como les había mencionado, con lo que son diámetros equivalentes, el área en base o el número de rayos en base al flujo másico y la velocidad de flujo másico y el área, digamos, es algo que sí, digamos, influye bastante en los cálculos. Y tampoco olvidarse que los coeficientes de transferencia de calor calculados en ambos casos, ¿sí? En ambos casos calculados ya sea mediante fórmula o mediante gráfico, ¿sí? Son bastante determinantes para el coeficiente de transferencia de calor global. Y el hecho, digamos, de que tengamos este tipo de factores y demás, influyen, digamos, también en el valor que vamos a obtener. ¿Sí? Igual aquí el diámetro interno y la conductividad y el diámetro equivalente, que en el otro caso son diferentes, influyen los valores. ¿Sí? Tendríamos que hacer un diseño térmico que lo podemos hacer para otro video de un intercambiador de calor de placas ya también para que ustedes vean la diferencia principal. Tenemos un diseño térmico de un intercambiador de tubos y colas en el canal, pero de placas no tenemos. Bueno, obviamente para hacer, digamos, este video sí tenía la idea de mostrar ese diseño térmico que tengo de algunos cuantos equipos. Sin embargo, si va a ser muy largo el video, entonces he preferido más que todo mencionar las diferencias. Y si vemos aquí, fíjense algunas diferencias. 3100, 3700 y para el agua no llegan, digo, para tubos y corazas no llegan a ser tan grandes. Sí llegan a ser más pequeños. ¿Sí? Y inclusive el diámetro con el área de flujo y el perímetro húmedo, digamos, se calcula de otra forma. Y estos valores, aunque no crean, valores que llegan a influir bastante en lo que es el cálculo del coeficiente de transferencia de calor. Por esa razón, digamos, en este caso llega a salir
un coeficiente más grande para lo que son el intercambiador de calor de placas. El ancho de los canales, cambia el número de Reynolds, mayor turbulencia y demás, hace que estos valores tengan en este caso el coeficiente de transferencia de calor en comparación con cuáles, con estos valores, 37 y 34 comparado con 223 y 403. Y obviamente eso hace que el área sea mucho mayor en un caso, ¿no? Y mucho menor en otro. ¿Vale? Un análisis más profundo sí se puede hacer, pero en este caso solamente ha sido una comparación. Y obviamente viendo un caso de estudio. Hemos obtenido mismos flujos de calor, temperatura media logarítmica es verdad que ha variado un poco, ya, pero técnicamente estamos hablando de valores que varían de forma bastante pequeña, ¿sí? Pero aquí no, 53.3 para el Shelantup y 58.38 en grados Fahrenheit. Ha variado un poco porque en el coeficiente de transferencia, digo, perdón, este es el intercambiador de calor de de placas. El otro es menor en el Shelantup. ¿Por qué? Porque hay un factor de corrección para la temperatura media logarítmica. Entonces por eso es menor. ¿Ya? Pero prácticamente estamos hablando de valores relativamente similares y el hecho de que este valor sea un poco diferente no influye tanto como lo que son los coeficientes de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces hemos usado lo que es el EDR, un programa bastante completo. El video se ha hecho un poco más largo, mil disculpas a eso. Quería que sea un poco más corto, pero vamos a volver con videos más cortos para explicar de forma más sencilla algunas cosas y en este caso es un análisis de dos intercambiadores de calor para un mismo caso. Entonces ahí estaríamos terminando ya el video de hoy día. Bueno, gracias si es que vieron todo el video. Si en todo caso lo voy a poner los separadores correspondientes para que vayan, digamos, a la parte que más les interesa. Y nos estaríamos viendo ya en el próximo video, que espero que se pueda, bueno, aunque debería poderse todo tranquilo, ser más constante. A veces pasan ciertas cosas, ustedes saben, pero yo creo vamos a empezar a ser más constantes en cuanto a los videos. Había una temporada donde subíamos, o donde subía, ¿no?, varios videos, entonces quiero tratar de volver a ese mismo nivel. ¿Ya? Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos.